Hola, yo soy Majo Hola, yo soy Iri. y esto es Fuera de Fuera de Lugar. lugar. Tiqui, Hoy tiqui, 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 tiqui. vamos a estar hablando sobre el feminismo. El Qué feminismo. fuerte. Qué ¿Por eso venimos fuerte, de Marta. moradito o porque es su color favorito? Sí. ¿Qué piensas? Es que es mi color favorito, porque mira, yo, de que el reloj, de que la blusa, de que todo. Pero sí, parte de lo que venimos es porque vamos a hablar acerca del feminismo y ya sabemos que pues es su color representativo, lo cual amo porque es mi color favorito. Oye, y para empezar a hablar sobre el tema, yo te tengo una pregunta. Mira, Ujú. Yo pregunto, ay, me lanzabas a mí al fuego primero, ¿verdad, preciosa? claro, Decía. obviamente, ni vos que yo. No, 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 muy mal. Pero date, date, date. Yo te quiero preguntar, Pregunta. ¿cuándo fue la primera vez en tu vida que fuiste consciente del feminismo? O sea, la primera vez, no solo como de la palabra, sino que Sí, sentiste como, te sentiste inferior o sentiste que merecías como ser más escuchada o algo así. esa es una excelente pregunta y yo creo que fue cuando me di cuenta que por ser mujer nosotros teníamos por la sociedad, por lo que la sociedad marcaba, era como de que teníamos muchos más ojos encima a lo que estereotipos de belleza se refiere. Por ejemplo, la playa. O sea, tú ves a hombres panzones así de que con traje de que con un short, así sin camisa y todo, y nadie les dice nada, ¿sabes? Como de normal, ¿no? Y tú te pones un traje de baño y pues si no tienes el peso o si no cumples con los estándares de belleza que la sociedad dicta, sí te juzgan muchísimo, a lo mejor no solamente con palabras, también con la mirada. Espera, Lolita ya la se apoderó de mí. Entonces siento yo que desde ahí fue como de por qué ellos sí pueden expresar libremente su cuerpo y porque yo me siento avergonzada de enseñar el mío, ¿sabes? Ahí Sí. fue cuando empecé yo a ser consciente de cómo ser mujer iba a ser difícil en esa sociedad. ¿Y tú, Majito, cuándo te diste cuenta o dio este golpe de realidad acerca del feminismo? Porque pues tú eres más niña que yo, más peque, Sí, yo soy una flor verde y siempre una lo sé. flor joven y yo una anciana, entonces sí quiero ver las cosas desde tu perspectiva. Creo que, bueno, tú sabes que tengo un hermano y mi hermano es menor que yo. Pero a pesar de que él era menor que yo siempre sentí que él tenía más, o sea, ¿cómo decirlo? Como más libertades, Libertad. ¿sabes? O sea, él podía estar de que afuera revolcándose en el lodo y nadie le decía nada. Y yo me asociaba y era como, no, es que tú eres una niña y siempre tienes que verte de que arreglada, ¿sabes? Decente. Tienes que estar limpia. O, por ejemplo, mi hermano tenía de que uno de esos, o sea, como de los carritos que manejan los niños. Y, o sea, Sí, y sí, era de sí. que su cosa favorita del mundo. Y yo quería uno y era como, no, pero, o sea, ¿por qué no quieres Tú de que eres... la muñeca de Barbie, ¿sabes? Y era como, o sea, sí la quiero, pero también quiero, o sea, la moto 4x4, ¿sabes? O sea, ¿por qué no puedo Sí. tener las dos? Y ese fue como, o sea, no tal cual el feminismo, pero sí fue como, ¿por qué? O sea, ¿por Él qué lo sí y trata yo no. diferente? Ajá, o Ujú, sea, es porque es menor, es porque es hombre, o sea, ¿sabes? Como que ujú, ahí fue la ujú. primera vez que me cuestioné mi lugar, a pesar de ser mayor, porque se esperaría que al ser mayor tuviera como más libertades, Sí, sí, pero sí. era como, bueno, soy mayor, pero soy la niña de la casa, entonces, Exactamente. ¿sabes? Sí, totalmente. Oye, y yo, pues, hablando del tema del feminismo, quisimos ponernos creativas. Ah, cierto. Sí, entonces trajimos nuestros materiales de arte y pues decidimos que queríamos representar lo que para nosotras es el feminismo. Y yo hice mi boceto, yo hice trampita porque yo no sé dibujar. Entonces ¿A me armé poco? mi boceto. Me armé mi boceto yo y pues hoy voy a trabajar sobre sobre este boceto. ¿Tú qué vas a dibujar, Majo? A mí me gustaría, porque yo tampoco es como que soy la más hábil, pero me gustaría como dibujar una silueta que me represente, pintarla de morado, y alrededor como frases que me han dicho que yo, o sea, que es como, gracias al feminismo he entendido que esas frases no me representan, No ¿sabes? te Y que representan. no tendrían por qué liderar mi vida, ¿sabes? ¡Ay, me Como el, encanta! calladita te ves más bonita. ¿Cómo odio esa frase, Gris? Te lo juro, no hay una frase que La yo amo. detesto. Detesto en mi vida esa frase con todo mi corazón. Sí, me encanta. Yo voy a dibujar algo similar, pero es unos labios que tienen un zipper. Ahí está al revés. Y aquí dice voz, y es una persona pues está desabrochando el zipper y es básicamente lo mismo. Representa esta libertad de expresión, de no quedarme callada solamente o sentirme menos o sentir que mi palabra no vale solamente porque soy mujer. Entonces sí, eso es lo que yo voy a estar
pintando el día de hoy mientras echamos chismecito acerca de este tema tan controversial, porque es un tema muy controversial, oye. ¿Tú qué opinas de que los hombres sean feministas, por ejemplo? O sea, bueno, a ver. Primero tenemos que empezar con, o sea, con qué es el feminismo, ¿no? O sea, porque siento que hay como muchas ideas alrededor del feminismo. O Ok. sea, por ejemplo, hay mucha gente que está súper segura de que el feminismo busca que los hombres, de que encerrarlos en una bodega y que nunca opinen y nunca hablen. Ay, sí, por Entonces, favor. No es cierto. siento que si yo tuviera esa idea de feminismo, sería como, ay, no, que los hombres no hablen nunca, ¿sabes? Como, pero yo me voy más al aspecto de, o sea, está cool, porque, a ver, nunca se va a poder negar que al final del día seguimos siendo, o sea, las mujeres, o sea, seguimos como necesitando que la sociedad haga algo, ¿sabes? O sea, que la sociedad nos respete, que la sociedad nos cuide. Y lamentablemente, las figuras que podrían hacer eso es la autoridad. Y aunque tenemos una, o sea, una presidenta aquí en México, mujer, sigo sintiendo que hay muchos hombres políticos opinando, ¿sabes? Como, Ujú. entonces, yo siento que ya cuando, o sea, si tú quieres decir como estoy en contra o no del feminismo, pues muy tu problema, independientemente de si eres hombre o mujer, pero ya cuando quieres hacer algo al respecto, o sea, ya cuando empiezas con tus cosas de, pero es que no tendrían por qué tener más derechos, no tendría por qué existir el feminicidio, no tendría por qué estas cosas, y es como, ¿sabes? O Es sea, que, ¿sabes qué? Sí, o sea, justo eso, yo también siento que también, no todos, pero sí algunos hombres siguen teniendo una mentalidad muy cerrada. cerrada. Por ejemplo, yo tuve una experiencia muy de cerca con un vato todo estúpido que ya te la había contado anteriormente, pero no sé si te acuerdes. El vato, pues me estaba pretendiendo, ¿verdad? O sea, estaba como que Ay, queriendo gran andar señor. conmigo. Ay. Entonces, él lo que dijo fue algo así como de, bueno, ese día había pasado algo había sido un caso muy grande, un caso muy viral en TikTok de un feminicidio. Ujú. Entonces yo estaba pues súper enojada, entonces yo voy acá con el vato así de que súper enojada de que no, es que pues estoy harta de que estos, de que malditos hombres y que no sé qué, ¿sabes? Y el vato pues lo que me dice fue de que pues es que, ¿por qué crees que en los países así como Israel, Dubái, esos lugares, ¿por qué crees que ahí no hay feminicidios? ¿Cómo se visten las mujeres ahí? Y yo, mira, una rabia interna creció dentro de mí. Y dije, Esto es real. no, sí, literalmente dije, esto es real, esto es real. Ahí fue cuando se me prendió el foco y dije, wow, o sea, ¿qué Mal pedo. tan mal tienes que estar de la cabeza como para que compares eso de que es que allá no hay feminicidios porque ahí las mujeres son súper recatadas, ahí las mujeres sí le hacen caso a los hombres, ellas se visten así de que todas tapadas y eso lo significa, eso por eso allá no hay feminicidios, o sea, no hay manera de que, y yo, También comparas, o sea, México con un país como, por no, ejemplo, Israel, en donde las mujeres no tienen derecho, ¿sabes? no, O pues sea, claro que no. deja tú cómo se visten, o sea, no tienen derecho a salir de las o sea, a salir a las calles sin sus esposos, a hablar, o sea, no sé. Literalmente no, o sea, genuinamente ahí es un lugar donde creo que el feminismo aún no ha llegado, ¿sabes cómo? Y las mujeres siguen muy en sujeción. Y creo que ni siquiera hay feminicidios porque ni siquiera creo que sea ilegal matar Exacto, mujeres ahí. es lo que te iba a decir, o sea, ¿cómo va a haber feminicidio si no es ilegal? No sé, O no estoy sea, segura, pero dudo mucho. yo dudo mucho que, creo que no. O sea, yo también dudo mucho que no lo sea porque, pues sí, o sea, es algo... Y esos son comentarios que así te quedas como de, ay, porque hombre tenías que ser, ¿sabes? Entonces ahí fue mi primera experiencia también con el hecho de entender que sí hay hombres muy cerrados de la mente y que realmente están pues muy desinformados acerca de este tema, ¿sabes? Es que, o sea, también yo digo, como todo en la vida, no hay nada de malo si opinas, siempre y cuando tu opinión esté fundamentada, ¿sabes? Como, así los Muy hombres se van a exacto. informar, güey, si realmente van a entender la realidad que vivimos, pues opina si quieres, pero nunca lo vas a entender, ¿sabes? Como, o sea, porque nunca vas a sentir el miedo que se siente ser mujer, ¿sabes? Exacto. No, no, porque pues exacto, nunca puedes
apoyar, según yo, mi punto de vista es puedes apoyar, puedes decir, estoy, pero es que nunca vas a saberlo porque nunca fuiste mujer y no sabes lo que se siente ser mujer o vivir siendo mujer, ¿sabes? Entonces, tengo mis dudas. Considero que pueden apoyar o informarse del tema, pero que sean feministas como tal, lo dudo mucho, la Oye, verdad. ¿y tú siempre has sido feminista? Porque, por ejemplo, yo sí tuve mi época, güey, en la que yo decía como, no, yo no soy feminista. O era, por ejemplo, las marchas y yo decía como, es que no entiendo. O sea, obviamente yo era una tonta, ¿ok? Era una Sí, 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 desinformada, era una niña, o sea, en su burbuja de privilegio, ¿sabes? Pero yo sí tuve sí. esa época en la que yo sí decía como, no, a mí eso no me identifica, yo jamás saldría a las calles a vandalizar, güey, ahorita me encanta. Pero sí hubo una época en la que yo estaba en contra. ¿Tú siempre has sido feminista? Creo que yo también hubo una época en la que no fui feminista. O sea, Mm. que sí, yo decía como de que a mí sí se me hacía muy extremo. Yo decía de que no, pues es que ya el vandalizar y el hacer cosas así como que no sé qué, yo no me identifico con eso. O sea, sí quiero que las mujeres tengan más derechos y todo esto, pero no es algo que me identifique el... Ay, me encantó. Yo apenas llevo esto. Les estaba enseñando. Ni se ve. Y pues sí, entonces creo yo que no, nunca fui feminista, también llegué a tener ese tipo de pensamiento. Y ya más grande fue como de, claro, o sea, a lo mejor anteriormente o antes las mujeres no llegaban a ese extremo porque la situación no daba para llegar a ese extremo, ¿sabes cómo? Siento que de las mujeres que, gracias a esas mujeres, estamos donde estamos en estos momentos, que lucharon porque tengamos derechos, porque tengamos voz, porque tengamos voto. En ese momento la situación no estaba tan extrema como lo está ahora, entonces creo que entre más pasa el tiempo, más razones hay para alzar la voz Ujú. y a veces la voz no es suficiente. Y también siento, o sea, porque, o sea, siempre pasa, por ejemplo, a mí me gusta, bueno, no sé, o sea, sí me gusta y sí o sea, sí me representa mucho una frase que de hecho ponen mucho en los carteles, en las marchas, y es, yo no nací feminista, me hicieron feminista, ¿sabes? Como, o Así es. sea, Ujú. y es esta idea como de, o sea, mis experiencias me hicieron identificarme con el movimiento, mis experiencias me hicieron querer salir a la calle y gritar, ¿sabes? O sea, mis experiencias me hicieron querer Sí, dejar la puta ciudad entera, ¿sabes? ¡Ay! sí. Se cayó. Ay, ¿estás bien? Sí. Sí, justamente creo eso yo también, que no eres, o sea, tampoco fui, me hicieron. El hecho de saber y de estar tan cansada y agotada de estar viviendo y viviendo lo mismo y el hecho de que digas, güey, o sea, puedo hacer algo para cambiarlo, lo voy a hacer, ¿no? Lo voy a intentar, lo voy a dar todo de mí. Y al ver que más mujeres están siendo afectadas, están siendo dañadas, inclusive yo también con mis experiencias personales, Ujú. em, me di cuenta de que sí, de que estaba buscando un cambio y como yo siempre he dicho, el cambio tiene que empezar por mí, ¿no? Entonces Sí. ahí fue cuando me di cuenta que sí quería o que sí era parte de este movimiento como tal. ¿Y qué piensas de las mujeres que al día de hoy aseguran que no son feministas? Ay, es una pregunta muy fuerte. Pues mira, al final de cuentas, creo yo, cada quien es libre de hacer sus propias elecciones, ¿sabes? Sí considero que, no, pues es que tampoco quiero como que minimizar lo que ellas hayan pasado, lo que ellas hayan vivido, porque como tú dices, o sea, a mí no, por ejemplo, no me hicieron, a mí no nací, a lo mejor me hicieron por muchas cosas que yo llegué a ver y siento que a lo mejor solamente no han llegado a esa parte que las hace decir como de tengo que hacer algo por mí, ¿sabes? Ujú. Más que por las demás, por mí misma. Porque ya ves, o sea, no sé si te salió a ti un reel muy famoso que decía, lo peor que una mujer a mí me ha hecho, por ejemplo, es hablarme, faltarme al respeto, no sé, criticar mi físico, juzgarme, bajarme el novio. O sea, los hombres nos maltratan, nos violentan, nos abusan, nos desviven. Entonces es como eso, más que nada, como que a lo mejor no son 100% conscientes todavía de lo que realmente simboliza el feminismo. ¿Tú? Sí. Yo la verdad, o sea, fúrenme si quieren, pero yo sí siento que es muy privilegiado decidir no creer en el feminismo, ¿sabes? O sea, También. es muy privilegiado no estar de acuerdo y es muy privilegiado no haberte sentido parte de, Parte ¿sabes? de... O Ujú. sea, porque
no, o sea, no sé, o sea, yo siento como, o sea, todo bien si no te quieres llamar feminista, pero mi problema sí empieza cuando veo a mujeres como diciendo que es que no solo no me identifico, no solo no me representa, sino que yo no estoy de acuerdo con, sino que yo no creo que haya sido tan relevante, yo no creo que sea tan importante, y para mí es como el simple hecho de que puedas salir a redes sociales a decir tu opinión, iba a decir una mala palabra, ¿Pensativa? tu opinión pensativa ya es feminismo, ¿sabes? O sea, y eso se lo debes a miles de millones de mujeres, ¿sabes? O sea, o Exactamente. sea, incluso llegaron a desvivirse por la causa, ¿sabes? Me parece una falta de respeto cuando sí empieza como esta situación de, no, es que tú no has hecho nada por mí, que esto y el otro, y es como, mm, ay, bebé. Pues sí, eso sí es cierto. Considero que sí es una falta de respeto a las mujeres que en su momento lucharon, en su momento fueron denigradas, fueron pisoteadas, fueron calladas, silenciadas y lucharon tanto para que nosotros el día de hoy podamos tener inclusive una opinión, tengamos derecho a hablar, a alzar nuestra voz. Pues, ¿qué te digo? Hay gente muy, pues muy así de su cabeza, ¿sabes? Muy así von you. Muy así von you, que no entienden la vibra, entonces pues no saben qué pex. Ahora, mi pregunta es, ¿tú crees que el querer, si tú como mujer te quieres, no sé, maquillar o te ves en un futuro casada, siendo ama de casa, con niños, si te ves como que siendo este estereotipo, por así decirlo, de mujer, ¿tú consideras que eso es o sea, sigue siendo feminista o no? O sea, el hecho de querer seguir un patrón que ya está establecido por la sociedad del rol que tienes como mujer. Pues de hecho, o sea, creo que yo te lo había contado, güey, mi sueño sí es casarme, o sea, Mi sueño ideal, mi sueño ideal. y es literalmente formar una familia, ¿sabes? O sea, digo, también Mm. estoy estudiando una carrera porque quiero dedicarme a eso, porque toda la vida he querido ser abogada y porque también es mi sueño, pero también mi sueño es formar una familia, ¿sabes? O sea, también quiero tener hijos, quiero tener un esposo, ¿sabes? Entonces, ¿Quieres que te mantengan? ajá. Y justo cuando yo empecé a ser feminista, yo empecé a decir que yo no quería tener hijos. Empecé a decir que yo no me quería casar, que yo no quería esto, porque para mí, o sea, para las ideas que yo tenía en ese momento y las personas que yo seguía en ese momento, eran como, no, no está bien, ¿sabes? Porque voy a seguir Ujú. lo que el patriarcado manda, ¿sabes? O porque voy a seguir esta Sí, sí, sí. familia tradicional, entre comillas, Tradicional. Ujú, eh, sí soy feminista, ¿sabes? Entonces era como, no, pues ujú, claro que ujú. puedo soñar con eso. Pero y ahora que estoy más grande es como, o sea, no entiendo por qué que yo, Majo, o sea, yo en mi individualismo, quiera formar una familia, quiera tener un esposo, afecte de alguna manera mi parte Tu feminista, ¿sabes? Como, o sea, feminismo. mi parte Ajá. que sabe que tengo que seguir luchando porque yo y porque las mujeres a mi alrededor sigan teniendo una voz, porque se sigue respetando nuestros derechos, porque no nos, o sea, no nos desvivan, ¿sabes? No siento, o Sí, sea, sí, sí. no siento que hay una relación. Sí entendería por qué mucha gente está en contra de, pero al final de cuentas creo que el feminismo también trata de libertad, ¿sabes? Y el que las Ujú. mujeres podamos escoger cómo queremos vivir ¿Qué nuestra queremos vida hacer? es libertad, ¿sabes? Entonces, ¿por qué Ujú. me quitarías mi libertad de decidir si literalmente de eso se trata el feminismo, ¿sabes? ¿Tú qué piensas? Totalmente. Yo opino lo mismo, bebé. O sea, bueno, no puedo exponer mucho mi vida personal por ciertas cositas, pero sí, o sea, considero que el querer tener una familia, el querer casarte, el querer estar con alguien, independientemente de, eh, no te hace menos feminista solamente porque quieras seguir como que este estándar o sí, pues lo que se supone que debe de tu rol de mujer, ¿sabes? El querer seguir como que eso no significa que estés mal, de cierto modo. Entonces sí, yo te apoyo, yo también quiero lo mismo, quiero casarme, quiero tener hijos, quiero ser feliz, vale, siempre, por siempre, jamás. No sé si ser mantenida al 100%, pero estaría cool. No, ya arruiné mi lienzo, ya no tengo otro. A ver, ¿qué hiciste? No, me da vergüenza. Enséñanos. Me da vergüenza, Igual vago. vas a tener que enseñar el resultado al final de la gran conversación.
Ay, ¿qué es eso tan horrible? No te creas. A ver, no está mal. ¿Por qué está No, mal? porque siento que ya la cagué, no debí de haber No, usado nomás negro. donde está lo negro, hazle así como un ovalito para que se unan, ¿sabes? Y se ve así coqueto. Pues es lo que estoy intentando, pero creo que ya no me va a salir. Ay, sí te debe de salir. Bueno, es mi pintura y va a ser arte abstracto, ¿ok? Sí. Gracias. Oye, Iri, allá en Estados Unidos, porque para la audiencia, por si no sabían, Iri es súper gringa, o sea, tele súper nota, Am, es gran, es el estereotipo de gringue. Este, soy mexicana que lo mal de que me hablas. es tú que ya vives Pero bueno, allá, gracias por el halago. tú que ya vives allá en Estados Unidos, ¿cómo se vive, por ejemplo, en general el feminismo, pero la fecha más importante para el feminismo, que es el 8 de marzo, que para cuando vean esto es 8 de marzo, Sí, va a ¿cómo, ser 8 de marzo. cómo se vive allá? ¿Hacen marchas? ¿Qué Mi, pasa? Fíjate que por temas personales, otra vez, me voy a abstener de hablar por mi seguridad, Ay, pero ahora. sí, por conservar mi hogar, dices tú. Nunca he tenido la oportunidad de asistir a una marcha em, acerca del feminismo y que yo sepa, aquí en Estados Unidos no hacen eso. Mira, aquí en Estados Unidos lo que yo he notado es que la gente es muy indiferente. Aquí en Estados Unidos no tienen lo que México tiene, que somos como que muy hogareños, como que muy de familia, muy de apoyarnos unos a otros. O sea, sé que pues México tiene sus cositas malas, pero también tiene sus cositas buenas. Y una de esas cosas creo que la gente de México es muy acogedora, ¿sabes? Sí. Aunque no te conozcan, siempre te van a tender una mano, te van a ayudar. Y siento que aquí en Estados Unidos no tienen eso. O sea, aquí en Estados Unidos sí son muy indiferentes las personas, sí son muy como de, ay, pues es tu problema tuyo, papo, y haz de cuenta. Popo. Entonces, no considero que esté tan activo el feminismo. Además de que aquí yo sí he notado que las personas son mucho más libres, tanto hombres como mujeres. O sea, las mujeres hacen lo que se les da la gana, nadie les dice nada, todo bien, los hombres igual, o sea, todos por igual. Es como que sí, aquí sí se usa mucho esto de la igualdad, el hecho de, sí, obviamente no voy a negar que debe de haber casos en los que haya hombres machistas y hombres controladores y hombres sí, porque pues todo hombre siempre. Pero sí considero que en cuestión, es que también siento que en México se inculcó mucho esta cultura machista, esta cultura de el hombre va a trabajar, la mujer se queda en la casa, la mujer cuida a los niños, el hombre no hace nada, ¿sabes? El hombre solamente trae, provee para el hogar y la mujer se queda a cuidar a los niños, a asearlos, a bañarlos y todo ese show. Em, y siento que en Estados Unidos como que a los hombres no se les inculcó tanto eso, ¿sabes? Son como que más X, o sea, les vale. Más que un hombre mexicano, pues. Eso es lo que yo he notado Pero mientras he vivido aquí. yo me acuerdo, o sea, no me acuerdo específicamente las fechas, creo que fue cuando fueron las elecciones allá en Estados Unidos, que pasó esta situación con, no sé bien si era un conductor o era un político, que salía a decir como, "You body, my choice", y que todas las feministas fue como que, no manches, porque este hombre habló del aborto. ¿No lo llegaste a ver? No, no, no. Creo, según yo, que se había como, no me, o sea, ahí infórmenos si estoy mal. No me acuerdo si se había, o sea, si se le había quitado la penalización que tenía o se había prohibido o no, pero era como algo del feminismo. Y este señor, que era como famoso, algo así, salió a hacer un video así como burlándose de que les habían quitado como estos derechos. Y creo que justo acaba de ganar Mm, Donald Trump y empezó o sea, se empezó esta frase como súper viral de Your Body, My Choice. Eh, No y manches. así. Entonces yo siento que aunque sí tienen más libertades, también siento que a la hora de dar como opiniones o lo que yo veo en redes sociales, tienden a ser unas opiniones como más radicales, ¿sabes? Como, o sea, como Sí, eso sí. en México sí hay Sí, sí. forma de que se cree como este punto medio de cierta manera, No, en aquí pero en no. Estados Unidos es súper radical, o lo amas o lo odias, Sí, literal. o lo odias. Sí, sí, sí. Es que te digo que aquí la gente como que no tiene sentimientos, pues. O sea, como que es muy monótona, muy robótica. No, de verdad. O sea, siento yo que las personas aquí son muy así, o sea, muy radicales, muy de que esto, sí o no, se va a hacer o no. Y te digo porque, por ejemplo, mi papá, bueno, mi padrastro, él pues se crió aquí en Estados Unidos toda su vida. Viene de familia mexicana, pero pues él se crió aquí en Estados Unidos.
Y él es una persona súper radical en muchas, o sea, no digo, no lo estoy comparando con ese señor, pero en el sentido de que, por ejemplo, él sí es como muy estricto en el sentido de, es que sí o no, ¿sabes? O sea, ¿por qué tener que darle tantas vueltas al asunto, por ejemplo? O muy minimalista, muy así. Y considero que es algo de las actitudes que se crean estando aquí, viviendo aquí. Creo que todas las personas así son muy radicales, son muy extremas. Ujú. Porque también en el sentido, por ejemplo, de la gente pues loquita de su cabeza, aquí hay como muchos psicópatas, muchos asesinos seriales, mucha gente zafada del coquito, pues. Y es como que ya son más como problemas mentales de la gente de aquí, porque pues la neta sí están medio zafaditos. Entonces, en eso sí tienes un punto, o sea, sí son muy radicales, muy de o no, o sí o no, o blanco o negro, o no, para ellos no hay como que, para mí no hay como que tonalidades, es como de todo es como straight, así firme. Sí, te digo, aquí en México, o sea, sí, por ejemplo, las marchas sí son muy, o sea, pues no sé, o sea, como famosas, o sea, sí va mucha gente, eh, bendito sea Dios, o sea, sí va mucha gente, sí, sí hay muchas Y hay mucho mujeres que activismo. van, ajá, hay mucho activismo, em, pero también siento que es un activismo muy, o sea, digo, no sé si me van a funar, pero sí siento que es mucho la persona que es activista el 8M, ¿sabes? Como que los Es lo demás, que te iba a decir, o sea, ni se es lo que te iba a aparece. decir, es lo que te iba a decir. O sea, yo siento, creo que ahí era una de mis razones principales cuando yo no me consideraba feminista, por eso mismo, porque yo también decía, es que, ¿por qué nada más el 8 de marzo? Ujú, O sea, creo que somos mujeres todo el año, ujú. creo que nos abusan todo el año, creo que hay casos de violencia cada año, todo el año, creo que hay casos de feminicidios todo el año, A cada hora. y sí se me ha, a cada hora, exacto, a cada hora, creo que es un tema que está persistente todo el año, a todas horas. Y sí me conflictaba mucho el saber que, ¿por qué nada más el 8 de marzo? Ujú. O sea, sí entiendo que hay muchas personas que, sí hay personas que quieren ser activas o suelen ser activas todo el tiempo hablando del tema, pero sí considero que hay muchas otras que son como de, ok, solo el 8M es la marcha y ya cumplí y ya. ¿Sabes cómo? O incluso deja tú que no solo no hacen algo al respecto, o sea, de que no hablan de feminismo, o sea, de que más días al año, sino que no te ha tocado ver como videos en los que hay mujeres, no sé, enseñando sus outfits, enseñando un baile, y hay mujeres criticándolas, güey, y hay hombres poniendo de que, ay, te hubieras esperado a subirlo el 8M porque ahí todas se apoyan. ¿Sabes? O sea, o sea, es una Mm. situación que se repite mucho, o sea, las mujeres sí, sí somos, o sea, y me incluyo porque también a veces lo hago, o sea, como que sí esta situación en la que, pues, hasta qué punto, eh, la frase, Eres predicas, haz lo que lo que haces, lo que predicas, justo. ajá, o sea, y siento que sí es una situación en la que, pues, bebé, sí sé hay que trabajar en eso, ¿sabes? O sea, hay que trabajar en que Sí, tenemos que o sea, apoyar. ahorita lo que yo mencioné del reel, o sea, ahorita lo que yo mencioné del reel no es una justificación para que digas, ah, bueno, o sea, el hecho de que los hombres nos hayan hecho cosas peores que yo como mujer le puedo hacer a otra mujer, no significa que se lo vas a ir a hacer a otra mujer, ¿sabes cómo? O sea, es el sentido de comparación de que sí, o sea, nosotras lo peor que nos pueden hacer otra mujer es esto, esto y esto, pero también considero que si vamos a estar pues en esta lucha, en esta marcha, en querer pues mejorar como sociedad, el cambio tiene que empezar por nosotros. Y yo cuando yo de que dije de que realmente soy feminista, fue cuando dije el cambio tiene que empezar por mí y tengo que empezar yo primero para después ir predicando lo que estoy, o sea, poniendo el ejemplo de lo que yo quiero, ¿sabes? Cómo, o sea, de lo que yo estoy dando, de lo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, algo que yo antes hacía mucho era hablar de cuerpos ajenos, no de que, ay, esta es su cuerda o esta es la... No, pero sí a veces, por ejemplo, con una ex compañera de la escuela, bueno, ex compañera, pues sigue siendo mi amiga, pero estaba con ella en la escuela, a mí se me hizo demasiado fácil hacerle como el comentario de que esta es muy bonita, porque ella decía como que no le gustaba cómo se veía, ¿no? Y yo de que no, estás muy bonita, estás muy delgada, estás muy bien. Y años después ella me dijo, o sea, y yo inconscientemente hice ese comentario, y años después ella me dijo así como de, es que ese comentario que tú me hiciste a mí me dio mucho para abajo porque yo estaba en una dieta para subir de peso. Y el hecho de que tú me dijeras que yo seguía delgada, a mí me afectó. Entonces ahí fue cuando yo dije, bestia, o sea, no solamente
porque yo lo veía mucho de mi lado porque pues yo siempre sufrí bullying por estar gordita, ¿sabes? Pero nunca había sido consciente de que una persona que es delgada también puede tener estos complejos o estos issues, ¿sabes? Sí. Y cuando ella me lo dijo, yo me sentí muy mal. Me acuerdo que yo lloré con ella y le dije que no, o sea, no fue mi intención decírtelo de esta manera. Y ahí fue cuando yo creo que dije, ok, tengo que empezar el cambio por mí misma y dejar de opinar, o sea, dejar de hacer conclusiones en mi cabeza de que este comentario, hablar sobre el físico de alguien, va a ser un halago, ¿sabes? Porque le pude haber halagado muchas otras cosas. Me gusta tu outfit, me gusta tu maquillaje, me gusta tu cabello, ¿sabes? Porque halagar algo que tenga que ver con el físico, sobre todo con el peso. Entonces ahí fue cuando yo empecé como de decir, no me voy a meter con el físico de absolutamente nadie, cada quien es dueño de su cuerpo, decide cómo quiere estar, cómo quiere vivir y empecé a hacer halagos más de otras cosas que relacionadas solamente directamente al físico. Es que yo siento que, o sea, también yo que he sufrido bullying en algunos momentos de mi vida por estar gorda, siento que crecer siendo gorda te hace pensar que ser flaca es lo mejor que te va a pasar en la vida y que Exacto. es lo mejor a lo que puedes esperar. Y Ujú. obviamente cuando tú ves a una persona flaca, vas a halagarlo porque Es es como como tú tienes la realidad que yo quisiera tener, ¿sabes? que yo quisiera Ajá. tener. Pero no Ujú. sabes, ay, mira, quería cerrar esto con quién sabe qué. Pero bueno, te pones a pensar en que posiblemente esa persona está muy lejos de sentirse cómoda con su cuerpo, ¿sabes? Como, Así es, así es. Ujú. Y esa fue una lección aprendida que dije, oye, o sea, ahí justo como tú dices, salí de mi... Ya me manché el pantalón y es nuevo. Ay, no, mago, ¿sí se le va a quitar? ¿es que es pintura acrílica o qué es? Pintura acrílica. Sí, sí se le quita. Ah. Em, Ahí es donde dije, ok, el hecho de que para mí sea una realidad querer estar delgada, a lo mejor, pues no es la realidad de todas las personas, ¿sabes? Ujú. Justamente. Y así fue como aprendí a cerrar el papo. Cerrar el hortito, verdaderamente. Ah, Miri, y dije, ok, me está quedando horrible, estoy haciendo un cagadero. sí, yo también. Ay, no, cuál horrible. Me está quedando No, feo. Mira, a mí me ay, ya me encanta. manché Eh, todo, me super salí. a mí me está. Yo volví a empezar de cero, ya lo estoy pintando. Pero no se quita. ¿Sabes qué? O sea, ahorita que estábamos hablando de los cuerpos, algo que a mí me gustó mucho del feminismo, ya cuando empecé a practicarlo, literal, porque siento que es un arte, este, fue Un que, arte. o sea, a mí el feminismo me ayudó mucho a poderme ver al espejo y sentirme bien, ¿sabes? O sea, porque como antes yo veía mi vida basada en las expectativas masculinas o en las expectativas en general de Ujú. las personas, pero sobre todo como las expectativas masculinas o las Masculinas. expectativas de series de televisión, de redes sociales. Bueno, yo no disfruto de las redes sociales porque era muy chiquita. Pero pues sí, o sea, como televisión y así. Cuando yo conocí el feminismo me abrió las puertas a muchas mujeres, ¿sabes? Y a muchas mujeres con Ujú, cuerpos muy distintos, ¿sabes? Y era súper ujú, feo porque antes como que mi única, o sea, lo único que yo veía eran como series en donde las mujeres eran como perfectas y tenían este cuerpo perfecto, cuerpo perfecto. correcto y este cuerpo que llamaba la atención y que era lo Ujú, correcto. Entonces, y también, ¿sabes qué pasó mucho? Que a mí, güey, no sé si a ti te pasó, pero porque en mi escuela era muy común que las clases de educación física, güey, nos pesaban frente a todos. Y nos subían de que ay, me a cagaba una eso. báscula y haz de cuenta que el man estaba de que aquí pesándonos y por acá estaba una doña y el señor pesa 65 que así gritando de que a todo el mundo y haz de cuenta que Eso era mi pesadilla en la te lo escuela. juro, o sea, yo siempre me enfermaba esos días. Yo huía. Ajá. No, yo me formaba como 50 veces en la línea. O sea, es que tengo que ir al baño. Y me iba al baño y regresaba y me volvía a poner hasta atrás. Y yo, o sea, iba para yo ser la última a la que pesaran. Yo Nunca quería ser de las primeras porque decían, no, 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 no. Me aterror eso. Y siempre he tenido, y eso es algo que todavía no logro concretar, y es que a mí, yo tengo un terror a que me carguen. yo No, también, no, no. no lo odio. No, o sea, cuando intentan hacer, me entra un terror así como de, no, es que se va a dar cuenta que no me puede, se va a dar cuenta que peso mucho. Me entra una ansiedad y yo así de, no, 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 no puedo. O sea, sigo procesando el hecho de que me carguen, lo detesto. O sea, si un día me conoces y me quieres cargar, primero pídeme permiso, porque si me intentas cargar desapercibido, probablemente te meta un codazo.
de los nervios. O sea, yo de verdad no puedo con que la gente me cargue o me intente cargar. O sea, no. Yo le tengo, ¿Por qué o no? sea, aparte de que me carguen, yo al día de hoy tengo problemas heavies con la báscula, güey. Heavies. Dura, yo también. Pero así, ¿Sabes qué? espérate, déjame terminar mi punto porque luego se me va a olvidar. El punto es que Sí, sí, sí. pasaba esto y una vez, la única vez que me dejé, güey, que fue la razón por la que quedé traumada, que yo dije, claro, Por eso no me dejaba. si soy de las últimas, justo como tú pensaste, si soy de las últimas nadie se va a dar cuenta. El problema pasó, güey, cuando pasaron todas las niñas, quedé yo de último y justo como yo ya tenía la idea de cuánto pesaban todas las demás, güey, cuando dijeron mi peso que era, y te lo juro, o sea, no me acuerdo bien, pero sí mucho 2 kilos arriba de la persona que había pesado más. Entonces cuando yo me di cuenta que yo Ujú. había sido la que había pesado más, yo, te lo juro, o sea, me puse, o sea, me fui al baño Ay, a llorar, güey, o sea, de decir como, y güey, genuinamente nadie estaba poniendo atención, o sea, todos estaban así que en su, o sea, en su mundo, ¿sabes? Pero para mí todos estaban sí, riendo sí, de sí. mí, para mí todos me Todos estaban estaban viendo, viendo sí. y todos estaban diciendo de que qué horror, no, ¿sabes cómo? Entonces cuando yo, Sí, te te digo, entiendo, entré bebé. al feminismo y vi, o sea, vi esta cantidad de cuerpos, porque también, o sea, yo era como la más rellenita, entre comillas, de todo mi salón, ¿sabes? Como la que para mí, yo me veía así de Ujú. que enorme al lado de ellas. Cuando ahorita veo fotos, y genuinamente no, porque Y era la no, más no. pequeña, o sea, de altura la más pequeña, entonces era la que me veía más pequeña, ¿sabes? Pero para mí era como, no, Sí, sí, sí. no voy a caber en la Pero en el foto. momento es como de no, sí, 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 no, te entiendo totalmente porque me ha pasado. O sea, y es ahí donde digo como lo mucho que influyen tus palabras. Tengan mucho cuidado con las palabras, oigan, de verdad. O sea, Sí. las palabras de verdad hacen un cambio muy radical en la vida de las personas, no tienen una idea. O sea, a mí todo el tiempo era de que estás muy gordita, tienes que bajar de peso, es que si no te cuidas, te vas a morir muy joven, tienes que cuidar tu salud, tienes que comer bien, tienes que hacer esto, cuando en realidad no todos los problemas de sobrepeso son por no comer bien, les quiero decir. O sea, mi problema con el sobrepeso fue porque yo tenía SOP, entonces no me bajaba, no, mis hormonas estaban todas locas y yo empecé a tomar anticonceptivos desde muy adolescente y por esa razón tuve muchos problemas con mi peso. Pero la gente no sabe eso, ¿verdad? La gente solamente opina y entonces ahí es donde pues se cajetea todo y entonces yo empecé a verme en el espejo y me empezaba a ver el triple de lo que yo estaba. O sea, me dio una dismorfia corporal estratosférica, de que yo también, o sea, veo mis fotos y digo, estabas en un peso ideal y tu cerebro fue como, no, por los comentarios de las personas, por el hecho de, como tú dices, eso de que te pesaran en la escuela era lo más horrible del mundo. Y por sí, o sea, por el hecho de siempre ver en la tele, en las novelas, en las redes sociales, el hecho de que no, es que tienes que ser así, ¿sabes? Y igual el estar en el feminismo y ver que hay cada persona que tiene un cuerpo muy diferente y te sientes identificada porque dices, ok, aquí encajo, ¿sabes? Aquí no es como que tengo que entrar en un estándar de belleza, es como de puedo ser yo y ya. Güey, y saber que, o sea, que al final los estereotipos, o sea, que tú no eres la que está mal por no encajar en un estereotipo, que el estereotipo está mal, ¿sabes? Como, Por no, o ajá, sea, sí, que justo, el que existan justo, justo. estereotipos está mal, ¿sabes? Y siento que el body Mm, positive y los estereotipos están muy relacionados con el feminismo y con el feminismo que yo practico. Entonces, ujú. no sé, te digo, o sea, como que entrar a este mundo y darme cuenta de que había tantas mujeres. Y también, o sea, no sé por qué, pero sentirme rodeada de mujeres siempre me va a hacer sentir más segura que estar Más segura. rodeada de, güey, de policías. Ay, a mí O sea, también. yo puedo estar rodeada Guiño, de guiño. policías, de militares, de la misma marina, güey, y me Así. voy a querer, o sea, de que no, y, o sea, rodeada de mujeres, Escapada yo y voy a huye. sentirme la persona más segura del mundo, ¿sabes? No, pero sí, entiendo tu punto, bebé, totalmente. Además, como que no es como que las leyes sean así de que tú digas las más seguras del mundo, ¿verdad? Es que, mira, yo que estudio derecho, güey, te juro que en la teoría el derecho mexicano es muy lindo. O sea, el derecho mexicano es muy pro persona. O sea, busca mucho cuidar a las Mm, personas. Entonces, el problema no son las leyes, el problema es la gente las babosa personas. que tiene que proteger las leyes y que tiene que hacerlas proteger, ¿sabes? O sea,
Ujú, Y que ujú, o sea, muy curioso, la mayoría son hombres. Qué casualidad, ¿no? ujú. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Y yo, que se extingan ahí. No es cierto. Este, no, pero sí, bebé, totalmente de acuerdo. Y me encanta que tú nos puedas dar una opinión como de cierto modo política al respecto, porque pues estás estudiando derecho, entonces tienes un poquito de más de primera mano lo que son las leyes. Pero sí, o sea, no es el hecho de las leyes como tal, es el hecho de quien ejerce esas Sí. leyes. Y pues, Que, lamentablemente, la mayoría de las personas que son policías, militares, abogados, pues son hombres, ¿verdad? y te juro, Iri, Por eso tú eres una abogada es excelente, algo Majito. es lo que te iba a comentar. Creo que jamás me había hecho tanta falta el feminismo como cuando empecé a estudiar derecho, güey. O sea, Me porque imagino. para mí era como, güey, yo voy a ser la mejor abogada del mundo y me voy a súper esforzar y voy a sobresalir y voy a esto y el otro. Y entrar a esta carrera y darme cuenta, güey, de lo machista que sigue siendo, o sea, fue horrible, se me rompió el corazón. O sea, como yo dije que si a un hombre le cuesta sacar una carrera adelante, a mí ser abogada me Mm, cuesta el doble. el O sea, doble. porque mientras ellos Ujú. están como, de hecho, Taylor Swift lo dijo un día y yo me super identifiqué porque era como en una habitación llena de profesionales, mientras los hombres están luchando por ser el que grita más fuerte, las mujeres seguimos luchando por poder hablar en esa habitación, ¿sabes? Exacto. Entonces para mí fue como, ay, súper soy, ¿sabes? Y sí me tocó varias situaciones en la que, por ejemplo, te voy a contar una historia de una vez que me regañaron a mí y a mi grupo de amigas porque estábamos hablando de que en el salón y no era como que estábamos teniendo las conversaciones más obscenas del mundo o estábamos diciendo la mayor cantidad de majaderías. O sea, yo dije idiota, o sea, esa fue la majadería que yo dije que para mí ni siquiera es una majadería, pero o sea, No. después haz de cuenta que se salieron todos y el licenciado nos dijo como que nosotras nos quedáramos. Y nos empezó a decir de que yo solo quiero comentarles por su seguridad que no es correcto que unas mujeres, unas damas como ustedes, estén usando ese tipo de vocabulario y estén teniendo ese tipo de conversaciones y estén queriendo, o sea, como que yo entender que queríamos como sobresalir sobre los demás porque los demás no estaban hablando y nosotros sí, ¿sabes? Como, y fue como, A ¿de qué estás llorar. hablando? ¿Sabes? Y así me topó un montón Sí, de pero situaciones en las que yo digo como, o sea, ¿por qué? ¿Sabes? O sea, ¿por ¿por qué? qué? Ujú. Es que está muy intenso. O sea, genuinamente, como tú dices, a pesar de que ya podemos ser un poco más libres, seguimos luchando. No, no, la lucha no ha parado y por eso creo yo que seguimos alzando la voz y por eso creo yo que cada vez lo hacemos con más intensidad, porque el hecho de que se rayen paredes, el hecho de que se salga a marchar, el hecho de que se grite, es porque seguimos luchando por ser escuchadas, porque a pesar de que sí, ya tenemos una manera de dar una opinión, a pesar de que sí, ya somos más libres, a pesar de que sí, podemos vestir y actuar como queramos, a pesar de que sí, tenemos igualdad en ciertos aspectos, aún seguimos luchando por ser escuchadas, porque aún así el patriarcado sigue queriendo dominar. Y claro ejemplo está cuando salió la película de Barbie, fue muy controversial porque había hombres intentando opinar al respecto. ¿Tú qué opinas de esa película? Fue muy controversial. Eh, a mí, a mí me gustó la película. O sea, creo que sí me gustó, sí me sentí identificada, sí entendí el mensaje y me Ujú. gustó que se usara como el estereotipo más grande para dar el mensaje, porque yo siento que no hay un estereotipo femenino más grande que Barbie. O Fue sea, Barbie. no lo hay, ¿sabes? Barbie. Entonces No. que este estereotipo rompiera estereotipos, para mí fue un chef kiss. Fue fenomenal. Totalmente ¿Qué de piensas acuerdo. de la película? Totalmente de acuerdo contigo. A mí me gustó mucho también. Lo mismo que tú dices. O sea, siento que el hecho de que usaran una figura tan internacional Ujú. como lo es Barbie, es una muñeca, por así decirlo, que va a seguir generación tras generación. O sea, es una muñeca que nunca va a pasar de moda. Y el hecho de que usaran a esta muñeca para dar este mensaje, me encantó. Me gustó mucho, la verdad. 10 de 10. Chef Kiss, dices tú. Yo ya hice un desastre con mi Tienes que ver cuadro, ahora lo como pinté de más como si morado. hicieras un update. ¿Lo pintaste todo morado? Sí, porque ahora voy a hacer otra cosa. No me gustó, ¿qué quieres que haga? Eso no pareció unos labios y tú lo sabes.
Te estás comportando mucho porque estamos en el podcast, pero yo sé lo que estaba pasando por tu cabeza cuando viste mi dibujo. Por mi mente pasó que era la obra más grande del mundo. Sí, Te claro. lo prometo. Pues no sé, Rick, parece falso. Entonces lo pinté de morado y a ver qué se me ocurre. Porque sí quiero hacer algo antes de que terminemos el capítulo, si no voy a quedar como estúpida. ¿Tú cómo vas? ¿Tú cómo vas? Pues yo sigo pintando. O sea, mi idea había sido rellenar todo, pero ahora que lo pienso no voy a terminar nunca. ¿Por qué no lo rellenas con las frases? O las frases querías que Ajá, quedaran. alrededor, o sea, como afuera. Ah. No, pero sí. Dos capítulos te va a terminar tomar el cuadro. Yo creo Debe que por terminar el último voy a cuadro. terminar este y voy a unir estos aquí con algún color. Pero no sé. Lo puedes hacer con azul. ¿Ustedes qué opinan? Les voy a hacer un ASMR de cómo pintar. Esperen. Qué gran charla, qué gran charla. ¿Tú tienes como influencers o así con los que te sientas como súper, o sea, que sientas que el feminismo, como que te sientas representada o no sé cómo decirlo, sino que sean como tus referentes? Por ejemplo, uno de mis referentes más grandes, o sea, por mucho que sea una mujer, porque es una mujer muy funada, es una mujer muy controversial, pero yo sí me sentía muy identificada con ella a veces. No es que esté todo el tiempo de acuerdo con la forma en la que opina o la forma en la que hace las cosas, pero a mí, Priscila, la fashionista, a mí me... Cuando yo descubrí a esa mujer, cosas sanaron en mi interior, ¿sabes? O sea, me gusta cómo es feminista, me gusta la forma en la que habla del feminismo, me gusta la forma en la que habla de los cuerpos. O sea, sí. ¿Tú? Fíjate que yo también le iba a mencionar a ella. Sé que es muy cuestionable, o que ha sido muy funada, pero creo que a mí también me gusta mucho la manera en la que representa ella el feminismo. Siento que lo retrata muy bien. Me gusta cómo, a pesar de que, pues, sí, en ciertos aspectos puede llegar a ser muy criticada o muy juzgada, ella sigue intentando alzar la voz y no se queda callada. Eso lo admiro y lo respeto mucho. Otra persona que siento yo, a lo mejor muchos no la conozcan porque es más conocida en el medio de BookTok, o de libros más bien. Porque si no sabían, somos lectoras, oigan, se Ay, nota. no Ay, habíamos mencionado. no habíamos Pues fíjate mencionado que que somos es un poquito lectoras. obvio, ¿no? O sea, Es que conmigo no se notan mis libros, pero están acá, o sea, todo esto están mis libros acá atrás, pero pues es un poquito obvio que nos gusta mucho leer. Entonces, esta persona que yo voy a mencionar es muy conocida en el medio de los libros. También es muy controversial. Ay, qué hermoso. ¿quién Bueno, es? ya mi último intento va a Dinos, ser dibujar dinos. esta mano y va a ser Ok. moradita. Sí, entonces yo aquí, espera, déjame ver la foto otra vez, porque no me ¿Estás acuerdo. haciendo Así. trampota, Iri? Estás Sí, haciendo sí. gran trampa, ¿eh? Claro que no, claro que no. Claro que no. Sí, oigan, yo voy a mencionar a Sophie. No sé si creo que si lo ubicas. Se llama, es que no sé, tiene un usuario un poco raro en TikTok. Se llama Sofía H, no Ujú. sé qué. H. punto. Te amo, Déjame Sofía, la si estás busco. viendo esto. Mira, Sophie Books 06. Es ella. Ujú. Ella me encanta cómo representa el feminismo, porque me gusta mucho cómo habla, cómo se expresa. Me encanta porque, les digo, trata temas muy funables, sobre todo relacionados al mundo de los libros, que ese es otro tema que, miren, me encantaría tocar ahorita. Entonces ella creo que alza muchísimo la voz en ese aspecto y me encanta. Yo amo ver sus videos, me encanta cómo se expresa, me encanta cómo tiene ella el concepto de feminismo definido y nada, la admiro mucho. Vamos. Y ya, la amamos, te amamos, Sofi, te mandamos un abrazo. Yo la conocí en la FIL por primera vez este año, entonces te queremos. Un Yo he corazoncito. hablado con ella en Y varias sí, ocasiones y justo también la vi por primera vez en la abril. Ah, pues estábamos juntas, ¿no te acuerdas? pues sí, estábamos Cierto. juntas, ajá, que se acercó a saludarte. Sí. Oye, y Sí, ahora Sofi, que la ya queremos mucho. hablamos de que somos booktokers, ¿tú cómo, Booktokers, grandes lectoras. ¿tú cómo has visto el feminismo en los libros? ¿Cuáles son los libros? ¿Has leído libros feministas? O sea, que traten sobre el feminismo. No he leído libros no he leído libros que traten sobre el feminismo. Ujú. Eh,
ahorita, pero respecto al feminismo en los libros, mira, ay, Dios mío, siento que sí está bien representado porque he visto que varias, varias personas de, ¿cómo se dice? Bueno, la mayoría de la industria libresca son mujeres y me encanta. Me encanta eso, obviamente. Yo leo casi puras autoras mujeres y no he leído libros feministas, pero sí he leído libros con protagonistas que diría yo que serían feministas. Por ejemplo, tú vas a estar de acuerdo conmigo, El Príncipe Cruel, Ok, Ruth Duarte, obviamente. totalmente. Me encanta. También he leído, por ejemplo, La Guerra de la Amapola. Siento que Rin sería súper feminista. Ay, te fuiste. Se marchó. Y a su ¿Ya barco volví? lo llamó. Sí, ya volviste. Nomás quiero terminar de cantar la canción. Entonces estabas hablando de Jude Duarte. No, ajá. Yu Duarte, la Rin de la Guerra de la Amapola. También súper feminista para mí sería. Y me encanta ver cómo la industria de los libros ha crecido tanto y cada vez hay más y más lectores. Y sobre todo que la mayoría de esos libros provienen de mujeres. Me encanta. ¿Tú qué opinamos? Yo les voy a enseñar un libro que para mí fue el primer libro, o sea, sí, fue el primer libro como feminista que leí, que en realidad es un poemario, pero les juro que yo me sentí como súper identificada. Ah, mira, les voy a enseñar dos. Ya que estamos aquí, les voy a enseñar dos. El primero es este de Amanda, que se llama Aquí la Espera. sola. Ay, me encantó. Rojo, está fascinante, te lo juro. O sea, tiene muchos poemarios que yo sí dije como, qué gran forma de pensar. Y el otro es este que se llama el Sol y sus Flores, que también tiene varios post y varios poemas que yo dije como, ok, sí, así se siente ser mujer, ¿sabes? Me encantó. Y justo también siento que, o sea, he leído varios libros feministas, pero sí siento que me ha salvado mucho leer mucho protagonista, sobre todo libros de fantasía, poderosa, poderosa, poderosa. Protagonista poderosa, por ejemplo. Yo creo que tú vas a decir a la famosísima de Trono de Cristal, ¿verdad? Y a Celiani, Yo no la he obvio, leído, gran pero mujer, ya o quiero sea, leerla. debes leer eso. Yo no la he leído, no he tenido la oportunidad, no he tenido el placer, pero sí. ¿Y qué opinamos del famosísimo Dark Romance? Porque siento yo que es cero Ay, feminista, pero ¿tú qué lo que opinas? no me toque temas, por favor, porque vamos a tener gran No, problema aquí. pero ¿qué opinas del Dark Romance? No del Mafia Romance. Porque sé que el de Mafia Romance también tiene pues muchos triggers, porque pues es mafia y pues las mujeres como son tratadas ahí, todo ese show. Pero ¿qué opinamos del Dark Romance tipo Haunting a Adeline? Ok. Sí, libros así, pues, libros muy funables, tipo el de Padre, por ejemplo. No tengo idea de otros títulos porque pues yo no consumo Padre, esos. padre es el de sacerdote. Sí, el de la iglesia. Ok, yo qué pienso del Dark Romance. Pues es que, o sea, digo, yo siento que hay niveles, hay Ujú, temas, hay tipos de Dark Romance, porque quieres o no, en mafia, o sea, la mafia es un Dark Romance, ¿sabes? ujú, ujú, Eh, yo, o sea, por ejemplo, yo he leído varios libros de mafia en donde la mujer es la poderosa, ¿sabes? ujú. Y ese tipo de libros como que todo que ver, súper chef kiss. Pero los libros en los que se vulnera, se revictimiza, Denigra. se a la mujer como esta figura como débil, necesita de protección, no solo no es mi favorito, sino que ya llegué a ese punto en mi vida donde no soportaría mucho leerlo. Creo que antes sí lo leía y sí me podía llegar a gustar. De hecho, tengo varios ejemplos ya que me llevó a gustar y que ahorita un poco pues ahí como por qué me gustó. Pero no sé, ahorita en estos momentos de mi vida no disfrutaría y no me gustaría leer un libro donde están victimizando al hombre y están como, o sea, como minimizando la figura de la mujer. O Ujú, sea, no, no me gusta. ok. Cero de ellos. ¿Tú? Pues mira, yo también tuve mi época funable, claro.
Claro, preciosa, aquí se Ay, trata de sí. reconocer, se trata de reconocer. No, 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 Cuéntame de tampoco. tus grandes No, logros. tampoco, pero sí también tuve mi época funablita. Este, pero pues es que sí, ¿qué les digo? O sea, son cosas que, no, creo que la cagué. No, ya estoy harta. Ayuda, me va a dar algo. No, a ver, déjame ver si lo puedo arreglar. Sí, o sea, yo también tuve esa époquita, pues, funablita, esa époquita donde pues yo también leí ese tipo de libros y me parecía que eran lo más maravilloso del mundo. em, pero pues nada, tía, uno crece, uno evoluciona, uno aprende y pues ahora ya no es el tipo de libro, no es el tipo de género que me gusta consumir. Ya Ujú. aprendí, ya aprendí de mi error y ya no lo vuelvo a hacer. Sí, hay muchos libros en donde se justifican muchas acciones y se disfrazan de, pues, este género, pues. Es más que nada acciones que no están bien, justificándose con que es dark romance, ¿sabes? Entonces, eso es lo que a mí no me gusta, porque si no lo permitimos en la vida real, ¿por qué lo permitiríamos en los libros? Independientemente de que sea ficción y que separa la ficción de la realidad, que es una frase que me la paso por el arco del triunfo, no me gusta esa frase, porque no, o sea, genuinamente no puedes ir por la vida navegando con la bandera de hay que separar la ficción de la realidad cuando los libros que estás leyendo, que tienen esos temas, son una realidad, no es ficción. Y tú lo estás leyendo y lo estás romantizando solamente porque el protagonista es guapo, mamado, altote, billonario, ¿sabes? Entonces, no, no apruebo. Sí, no. Y yo voy enfunada después. ¿Por qué te ríes? Porque sí vas a hacer. Sí vamos a hacer. Sí, vamos a hacer, no van a... No, mira, no me quedó bien. ¿O sí? Ay, súper quedó bien. No más. Porque es un dedito como. ¿Cómo decirlo? O sea, A como ver, que ¿qué parece decimos de como. juzgar cuerpos ajenos? No, ¿Qué no, no, no. dijimos de Aparte, juzgar manos ajenas? ese es un dibujo. Te quedó increíble, amiga. Gracias, amiga, yo sabía. ¿Cómo vas tú? A ver, enséñame, vamos a juzgar, digo, vamos a apreciar el tuyo. Ay, ahora. Mira, ya estoy escribiendo las grandes frases. Ay, me encanta, me encanta, me encanta, quedó amazing. Que Yo, ahora mira, que lo pienso, debí hacerlo como aquí, o sea, que debí escribirlo así alrededor. yo creo, es que para mí lo hubieras hecho adentro, bebé. Creo que hubiera quedado chido. No, ahorita vas a ver, pero bueno, no, ahorita ya no. Porque yo creo que ya llevamos varios rato, ¿no? O sea, Ya, ya. yo creo que ya llegó la hora de finalizar este capítulo. Porque pues ya, bueno, lo bueno que si alcancé a hacer alguito, una mano chuequita, pero algo es algo. Y Majito le logró avanzar también a su proyecto. Igual vamos a subir, o sea, vamos a tomarles nuestras fotitos ya los resultados finales y los subimos a nuestra cuenta de Instagram, que aquí la vamos a estar dejando abajito para que nos vayan a seguir si les gustó este capítulo. Gran primer capítulo, Gran primer ¿eh? capítulo, controversial primer capítulo, pero teníamos que hacer algo especial porque nuestro primer capítulo pues se va a subir específicamente el 8 de marzo. Entonces, qué gran oportunidad para hablar de este tema que nunca pasa desapercibido, que no porque sea 8 de marzo vamos a hablar de él, sino queremos seguir hablando de él todo el tiempo que podamos. Sí. Recuerden hacerse escuchar, que su voz importa, que son grandes mujeres, que son poderosas, que son únicas, que son perfectas y No dejen que nadie les que diga lo contrario. Creen en ustedes. Creo que nosotras, una parte inicial por la que iniciamos este podcast es porque tenemos una opinión que dar, es porque tenemos una voz que queremos que sea escuchada, es porque somos unas grandes amigas, nos encanta chismear y se nos ocurrió esta grandiosa idea, así que esperamos que les haya gustado muchísimo este primer capítulo. Yo me lo pasé muy bien, Majito. ¿Cómo te lo pasaste tú? yo también me la pasé muy bien, creo que hubo gran momento. Vamos a intentar mejorarlo para que en el próximo episodio puedan ver lo que estamos haciendo, porque lo de las manualidades queremos que sea algo recurrente. Entonces Sí, vamos a tratar de mejorar. Esperamos que les haya gustado, que se hayan divertido, que bueno, que se hayan sentido identificados, creo yo, no sé, sí. que sepan venir a hablar y así. Así es, que siempre nos vamos a escuchar y que nunca las vamos a juzgar. Pero bueno, recuerden que yo soy Majo Y yo soy Iri, y esto fue fuera de Fuera de... lugar. Respira. Empezamos en 3, 2, 1. Pila maldad en ti. No, 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 no. Ya no dormiré más. No puedo ni pensar. Eres tú.